¿Se acuerda? Antiguamente en el centro de la ciudad, cuando era el barrio universitario, había muchos cafés de chinos y ahí cobraban los chinitos con un abaco. Decía, ay, caray, cómo sumó, pero así en un 2x3 son los famosos abacos, maestro. Sí, Armando, este es un abaco japonés. Ah, ¿no son iguales? No, ¿Un no chino son y un iguales, japonés? no son iguales. Incluso este abaco es una derivación del chino, pero este es un japonés que se llama soroban, que en japonés quiere decir como caja de cálculo, más o menos. ¿Nos puede explicar cómo se suma con un abaco? Sí, mira, te voy a enseñar y tú me ayudas, ¿sale? Si no, Entonces, si no la riego. vamos a dictar la suma que tú quieras, de 2 dígitos, de 3 sumando si quieres. Que el tío Alberto nos diga. Ah, ¿no? bueno, que él nos diga y tú la anotas aquí en la pizarra y yo la voy haciendo en el abaco, Va. de tal manera que vayamos. Bueno, el asistente del tío Alberto. A ver, sale, esperamos. Entonces yo oigo y anoto y A también ver, anoto. órale, va. ¿Qué ¿Sale? cifras? La que sea, ¿verdad? Sí, la que sea. ¿Cuánto? 91. 91 más 56. más 56 ¿Cuánto? más 30 36. y 6. ¿Ya se acabó? Ya acabé. 8, 17. Muy bien. Tenemos tu suma. 73. tenemos la del abaco, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros aquí vamos viendo, aquí tenemos unidades. Ujú. Ah, ya. O sea, es 1, 2, 3, Ajá. 4. Aquí. Esta línea. A esta línea, esta barra, este poste, como le quieras decir, tiene unidades. Este tiene decenas, Son puros dieces. dieces y este tiene centenas. Cientos. Solamente que los que están arriba valen 5, en este caso de las unidades, en este caso 5 decenas, 5, 50, 500, 5,000. exacto. 5,000, 50,000. O sea, 5, 10, 5, 50, 500, 5,000. Así es, y va avanzando hacia la izquierda, de tal manera que cuando tú estás escribiendo la suma, la resta, la multiplicación, la división, también la estás resolviendo al mismo tiempo. A ver, yo le hago la prueba. 500, Entonces ponemos 500, 20, ponemos 20, 50, 50, 3. 3, ahí está. ¿Cuánto? Entonces ahora tenemos 573. ¿Cómo ves, tío Alberto? Oiga, ¿esto qué es? Mira, este es un abaco igual japonés soroban, pero yo lo fabriqué porque es muy caro para algunas personas adquirir un abaco. No, entonces pero los japoneses miren nada más el tipo de madera. sí, es muy hermoso este abaco, yo lo quiero muchísimo. Es el tesoro de la ludoteca. Casi en México no hay abacos así. Casi no, vemos pocas personas que enseñamos abaco japonés. Pero lo fabriqué para que la gente vea que puede hacerlo. Los mexicanos somos muy ingeniosos, la gente mexicana es muy ingeniosa y también puede hacer lo mismo. Por ejemplo, díctame otra vez una y verás cómo lo hacemos aquí. A ver, 5 más 6 tiene que poner. Sí, a ver, vamos a empezar nuevamente. 5, aquí pongo 5. 5. Pero como ya no puedo poner 6 porque ya usé el 5 y solo tengo 4, ahora pongo 1 de a 10 y me dan un cambio, ¿no? Ya. Sí, entonces quito que es 5, pero como agrego es como si solo hubiera quitado 4 y ahora tengo 11. Ya. Y entonces, por ejemplo, si le digo 50 más 5. Ajá, entonces agrego 50 que es aquí y aquí tengo 5. A lo que ya tenía, pues ya me da 66. Y entonces si le agregamos otros 500. Le agregamos esta de aquí, la acercamos a esta barra que es la que es como esta que sirve para hacer la cuenta y nos da 566. Y le digo, bueno, échele otro pesito. Le echamos otro pesito, ahí está. Ahora nos da 567. Pero llega alguien y le pone 5,000. Pues le ponemos 5 de a 1000 que están aquí. Y agréguele otros 1,000 pesos. Le ponemos otros 1000 que están. Bueno, 1000 son aquí. Y luego ya uno de a 100,000. Bueno, mira, entonces aquí ya tú te das cuenta. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Si quieres uno de a 100,000, aquí está. Y entonces ya leemos la cantidad. Ya lees la cantidad y entonces tienes 106,567. ¿En cuánto tiempo se puede aprender uno?
para que tú aprendas ábaco, lo que necesitas es tener mucha paciencia, porque exactamente algo que nos han Pero enseñado... ¿cuántas clasecitas? Sí, algo que nos han enseñado los orientales es la paciencia, y este ábaco, para que tú empieces a dominarlo, aquí en Mad Magic, necesitas más o menos unas 10 horas para que le agarre saborcito, pero siempre tienes que estarlo La practicando. constancia. Sí, es como un ejercicio. Es normal, cada día tienes que usarlo. Bueno, maestro, su nombre. David Navarro, matemago. Como ve, maestro. Mire, ahí le va otro matemago. Ay, 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 ojitos pajaritos, pero mire qué bonito sumar 5 más 1000 más 50,000. ¿Cuántos fue? 51,005. Exacto. Muy rápido. Ahí lo estamos viendo.